Bueno, muy buenas noches, estamos aquí en Podcast Contemporáneo en una nueva edición. Ahora vamos a hablar el tema de Marina Chapman. Nos acompaña Fer, nos acompaña Gio y nos acompaña Ale, expertos aquí del tema. Expertos no sé, pero se hace el intento. Bueno, un intento para abordar este tema. Vamos a dar un pequeño resumen de la historia. Marina afirma que fue secuestrada en la década de los 50, cuando tenía aproximadamente 4 o 5 años, en algún lugar de Colombia. Poco después fue abandonada en la selva, donde tuvo que sobrevivir por su cuenta. Según su relato, Marina vivió durante varios años con una comunidad de monos capuchinos, adoptando su comportamiento y aprendiendo a buscar alimento, trepar árboles y comunicarse con ellos a través de gestos y sonidos. Asegura también que los monos le enseñaron a sobrevivir y que incluso le salvaron la vida en varias ocasiones. Eventualmente fue encontrada por cazadores y vendida a un burdel en la ciudad, aunque logró escapar. Luego vivió en las calles, trabajó como empleada doméstica y finalmente fue adoptada por una familia en el Reino Unido. Ya como último, Marina se casó en el Reino Unido y tuvo una familia. Su historia se hizo pública cuando su hija la animó a compartir sus experiencias, lo que llevó a la publicidad de su libro autobiográfico. Wow. Increíble. Sí, O sea, bueno. la neta, una historia poco común. Claro. La verdad es que yo creo que al ser nosotros unas estudiantes que están en diferentes licenciaturas, como que cada uno puede tener diferentes puntos de vista, lo podemos relacionar con nuestras carreras y toda la cosa, ¿no? Completamente. Pero yo creo que el primer tema que debemos abordar con el caso de Mariana es qué es la persona, ¿no? Psicólogo. Sí, bueno, para empezar y dar un poco de contexto, mi nombre es Gio, ¿no? Ya como se fue mencionado. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en psicología y al menos desde la perspectiva que he estudiado, podría considerar a la persona como un ser humano que interacciona con la sociedad y la cultura. No sé si aquí mi compañera Fer quisiera agregar algo más desde otra perspectiva. A ver, o sea, de lo que aprendimos en clase, como un claro ejemplo fueron los Homo sapiens, ¿no? Y sé que también la persona está relacionada a eso y que viene también de un, ¿cómo decirlo? Como de animal, vaya, que, o sea, en sí fue una persona, esta mujer, gran mujer, y yo creo que para mí al menos, desde mi punto de vista y también combinándolo con mi carrera, sí puedo decir que sí es una persona, ¿no? Porque sí tuvo una imitación a eso también. Sí, claro, al final de cuentas la persona lo que lo define es que, el concepto de persona es que es un animal social, ¿no? Es un animal político, que se le da la facilidad de relacionarse con otras personas y no solamente por naturalidad, ¿no? Sino también pues por supervivencia. Sí, claro, yo creo que aquí también entra la capacidad de nosotros adaptarnos a nuestro entorno. Al final es lo que nos hace ser sobrevivientes. Como en este caso estamos hablando de Marina Chapman. Yo quisiera ahí arrojar un comentario. Yo no sé si podría considerar a Marina Chapman, al menos en ese tiempo que estuvo viviendo en la selva y conviviendo con los monos capuchinos, una persona. Porque tengamos en cuenta que el concepto de persona habla de un ser político y que consta de pensamiento abstracto. Entonces, obviamente esto incluye la moral, que es el bien y el mal, lo que se considera socialmente aceptable, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que fue adaptada a los 4 años y el pensamiento abstracto pues no se desarrolla hasta después, no sé si se podría considerar una persona, ya que al menos en esa tropa no existe un sentido de lo moral porque no hay pensamiento abstracto. ¿Y qué es lo que da el pensamiento abstracto? El lenguaje, es la base de todo pensamiento. Entonces, al no tener una persona con la cual convivir en el lenguaje que se había enseñado, al menos en esos 4 años, ¿cómo se podría considerar una persona? ¿Cómo se podría
verificar o validar que al menos hasta ese momento en el que estaba viviendo entre estos monos una persona. Sí, claro. Bueno, yo creo, con el tema de socialización, pues al final de cuentas aprendimos dos ramas, ¿no? Que son importantes, lo cual es la imitación y la competición. Hace rato lo comentabas, ¿no, Fer? De que, pues, ¿qué tenía que ver como lo de la competición, ¿no? Y tú igual lo comentaste de que, pues, al final de cuentas, estaba en, ¿cómo se llamaba? No es manadita. Una tropa. Una tropa de monos, entonces al estar ahí pues competían por la comida, no es supervivencia al final de cuentas. ¿Y qué hizo ella para sobrevivir, bueno, perdón? Fue la imitación, ¿no? O sea, ella al tener 4 años, 4 años pues casi no sabes nada, a pesar de estar en la sociedad, ¿qué haces? Pues imitas al mono y qué es lo que hace, y yo creo que de ahí fue de donde pudo pues subsistir, ¿no? De alimentarse, porque decía, ahí mencionaba, ¿no? Ella misma, de que veía cuáles eran las frutas que les hacían daño, de qué plantas tenía que comer, qué no, entonces eso le ayudó a subsistir literal. Entonces eso yo creo que al final de cuentas, pues al ser un ser social, le ayudó eso a poder comunicarse con los mismos monitos, que ellos mismos la fueron aceptando. Yo siento que también tiene que ver, o sea, sí, la comunicación, porque es parte de ser social, pero también el contacto que tuvo con los capuchinos, más que nada. Igual yo siento que sí fue una persona dentro de lo que cabe en ese rango de años, porque sí fue un ser independiente, por así decirlo, porque ella vio como por ella misma, ¿no? O sea, qué es lo que sí está bien y qué es dentro de lo que no está bien para ella, para que subsista en ese tiempo. Sí, claro. No sé, aquí estoy un poco confundido. Porque es que, no sé, ya leyendo aquí un poquito más el caso, el tema y todo eso, abordando también un poquito más de la cultura humana, nos decían muchas definiciones en clases, pero me quedo con una que es: la cultura es un elemento esencial en la construcción de la persona dentro de la sociedad. Entonces, no sé, dice, al crecer sin contacto humano, Marina no adquirió conocimientos, creencias, costumbres ni lenguaje en su infancia, lo que dejó fuera de los sistemas culturales humanos. Entonces ya no sé, aquí ya entró un poco de conflicto en mi mente sobre qué pensar, porque viéndola así tal vez yo no la consideraría persona. Es que justo es eso, lo que diferencia una tropa de una sociedad humana es la cultura. Si bien nosotros nos hacemos llamar seres sociales, no somos los únicos. El ser humano sí es un ser social, pero así lo mismo son los perros en jauría o Sí, claro, las hormigas. Entre ellos. Sí, exactamente, o sea, tienen una sociedad porque tienen una forma de relacionarse, pero aquí lo que nos diferencia de otras sociedades es la cultura. Y realmente cuando ella estaba entre los capuchinos, no había, o sea, claro que había socialización, había comunicación, a lo mejor no lenguaje, pero sí comunicación. Sin embargo, no existe una cultura, o sea, no existe una cultura que ellos inventen, hagan o creen. Entonces, ¿cómo podríamos asegurar de que Marina si se podría considerar una persona, además, se podría considerar una persona culta? Digo, tengamos en cuenta que vivió 4 años en sociedad, por ende en cultura, bueno, sociedad humana. A ver, bueno, yo siento que sí puede ser culta, porque no, o sea, no tal vez no existía un lenguaje como los humanos, así, por así decirlo, pero, bueno, en el video que mandaste, ¿vale? Decía que, por ejemplo, el capuchino hacía diferentes tonalidades, por así decirlo, del sonido que hacen los monos, por así decirlo. Entonces ella se daba cuenta cuando había peligro o cuando había comida y tenía que acercarse a comer. Y siento que no es un lenguaje en sí como el habla, pero dentro de ellos sí se daba a entender algo. Entonces para mí sí puede ser algo cultural dentro de lo que cabe. Sí, claro, lo que nos mencionaba igual el profe en la clase era lo que nos acabas de mencionar, ¿no, Fer? De que, por ejemplo, una persona puede evadirse de la sociedad, que fue lo que le pasó a Mariana, pero no de la cultura, ¿no? Entonces, o sea, a pesar de que ella tenía tan solo 4 años, tenía pues cierto rango de cultura, ¿no? Lo que había vivido en su familia en Colombia y todo eso, que lo que le pasó pues fue que en la sociedad en la que ella se tuvo que adaptar,
pues tuvo que interactuar, tuvo que sentirse miembro de ese mismo lugar, ¿no? Para ser parte de esa sociedad, como ya lo habéis mencionado. Pero pues al final, según yo, sí, bueno, consideraría que es una persona culta en cierto grado, ¿no? Pero también yo creo que, no sé, como que tendría ciertas limitaciones, ¿no? Lo que dices, no sé si es una persona culta o no, porque una sociedad humana más población, más la cultura, pues es lo que unifican todo eso, ¿no? Sí, claro. O sea, tengamos en cuenta que ya después de, creo que fueron 5 años, si no me recuerdo, que estuvo bien entre los capuchinos, tuvo esta reinserción en la sociedad humana y obviamente le costó mucho trabajo, no atendía a las normas sociales y no estoy seguro si se menciona un poco acerca de cómo fueron las pautas del lenguaje. Sin embargo, me gustaría como centrarme en estos 5 años que pasó en la selva. O sea, si tenemos en cuenta las edades, pasó la mitad, hasta ese momento, pasó la mitad de su vida en cultura y la otra mitad con los monos. Entonces, al menos hasta ese momento, o sea, no sabría si decir que tuvo más peso la parte instintiva al momento de la imitación con los monos capuchinos, o si realmente era su nivel de cultura influyendo en su modo de comportarse en la imitación. Sí, claro, y a lo mejor, como dices, ¿no? Pues después de que ya la rescatan, ¿qué es lo que pasa, no? También se va a un burdel, bueno, la venden en un burdel, trabaja de empleada doméstica, entonces yo creo que son ciertas cosas en las cuales también pues ya no siguió como, no sé, pues ciertos rasgos de su cultura que tenía antes, ni de las cosas que aprendió durante esos 5 años, ya después tuvo, como dices, ¿no? Le costó el volver a adaptarse a la sociedad en la que ya vivía, ¿no? Entonces, no sé, es como muy raro. ¿Usted qué piensa? No sé, yo sigo insistiendo que no es persona. A mí no me importa que me ataquen, que me tiren aquí. Esto ya queda aquí grabado. Es que en la sociología la persona es vista como un ser que ocupa un lugar dentro de una estructura social. Aquí yo siento que no la había, pero no sé. A lo mejor estructura social sí, pero estructura cultural no. Yo creo que va más por ahí. Tal vez puede ser que también se reculturizó. ¿Se dice así? Reculturizó. Ajá. O sea, tal vez no tiene una cultura, pero sí nos la enseñaron más cosas. No, la verdad no. Yo también estoy perdida, no sé qué más decir, pero es que es difícil, o sea, tenemos de dónde plantearnos las cosas, pero también con lo visto en clases como de que un revoltijo de ideas. Entonces, pues realmente yo ahorita no estoy teniendo ahora sí una clara decisión para tomarla. Profe, le fallamos. Dijo que la clase era de pensar, pero ya pensamos no, demasiado. Ya es noche y ya no estamos pensando tanto. Potencial aquí. Claro. Yo coincido totalmente con Luis. Yo no, al menos en esos 5 años que estuvo entre los monos capuchinos, yo no considero que se podría considerar persona. Obviamente ya cuando regresó a la sociedad humana, estaba inmersa en una cultura, en un sistema de interacciones culturales. Ahí sí se le podría llamar persona, pero no sé si en esos 5 años se le podría denominar persona, ya que al final del día era un animal que se comportaba, a lo mejor no exactamente, pero muy cercanamente a la conducta de los monos capuchinos. Sí, claro, y aparte la veían como su igual, ¿no? Por eso es que la fueron aceptando, claro. porque dijeron, pues sí, no se parece a mí, pero lo voy a aceptar, ¿no? Claro, o sea, la aceptaron tanto que... Pero se comporta igual a mí. Sí, exactamente, o sea, la aceptaron tanto que hubo un mono que hablan mucho de él en los casos que les... Bueno, supongo que ella le dominó el abuelo, no creo que los monos capuchinos también le dijeran el abuelo, pero o sea, se le dominó el abuelo porque era el más grande de la tropa y era muy canoso y tomó como este manto de cuidar de ella. Incluso se menciona una experiencia en la cual esta Marianne
comió unas bayas, las cuales eran venenosas, y como monitor, ¿no? Ajá, exactamente, y abuelo la llevó hacia un río para que bebiera agua en exceso y se hiciera vomitarla, y gracias a eso se pudo salvar. Entonces, ahí también entra otro aspecto del cual hablamos en clase, que era ¿cuál es el primer símbolo de una sociedad? O sea, el hecho de cuidar de alguien más. Habíamos comentado que era este hueso o este fósil, que eran rastros de un hueso, una pelvis, que había sido rota y posteriormente, con el tiempo, creció y se volvió a reestructurar como cualquier hueso roto. Pero eso significa que alguien tuvo que cuidar de esta persona, que alguien tuvo este pensamiento de decir, ok, es parte de, no sé, a lo mejor en ese momento tribu, y a pesar de que era complicado el sobrevivir, seguían cuidando de esta persona. Entonces, de la misma forma, este abuelo cuidó de Marianne al tratar de no expulsarla, porque si hubiese sido a lo mejor otro animal, por ejemplo, una hormiga cuando sale de su colonia y pierde, creo que después de 48 horas, pierde su olor, su esencia, y se la vuelven a introducir en la misma colonia, al ya no tener una identidad entre ellas, la destruyen, no, la matan. Ah, ¿sí? Tal cual la destrozan, la matan, porque piensan que es un invasor. Ajá, un enemigo. Entonces, también es esta línea de saber si este aspecto o este giro de cuidado también influye en la parte cultural, porque Fer mencionaba hasta dónde podemos trazar la línea de lo que es cultura y que no es cultura. O sea, hablamos de artefactos, herramientas, pensamiento abstracto, sí. Pero justo esta parte del cuidado, ¿cómo se le puede agregar al hecho de saber si era persona o no? Para el para el mono capuchino, disculpa, a lo mejor puede ser un simplemente acto de supervivencia, es decir, entre más monos tengamos, va a ser más difícil que nos quiten territorio, que nos ataquen, puede que haya más animalitos buscando comida, etcétera, pero a lo mejor para Marianne, con la poca cultura que tenía a los 4 años, en su poco pensamiento abstracto, pudo haber pensado, ok, están cuidando de mí, o sea, soy parte de ellos, y les da este sentido de identidad. Sí, claro, es como lo que pasó aquí con Mowgli, ¿no? Cuando llegó a la selva, pues, ¿qué hizo? Balú y Pantera, ¿no? Lo cuidaron y toda la cosa, y pues Mowgli, ¿qué hizo? Pues pudo alimentarse bien, sobrevivió, lo cuidaron de, ¿cómo se llamaba el león? ¿Cómo se llamaba el león de Mowgli? ¿Cómo se llamaba? Shere Khan. Producción. Ajá, No, Shere Khan era la serpiente. Shere Khan es la serpiente. No es cierto. Producción, ¿cómo se llamaba el león? Hagan corte, producción. Pero sí ubican. Aquí la producción eres tú, Luis. Entonces, hicieron, lo cuidaron, lo alimentaron, y Mowgli, al final de cuentas, cuando estaba viendo a los humanos, fue así como de, pues me llama la atención que ellos se parecen a mí, ¿no? Ajá, son iguales a mí. Mismo. Sí, No me parezco, exacto, o sea, no me parezco a los babuinos, no me parezco a Balú. Entonces, como dices, ¿no? Agarraron el sentido de pertenencia, claro, y de identidad, ¿no? Al final de cuentas. Y tenían, no sé si se le podría incluso llamar que dentro de esa misma sociedad que tenían, se puede decir que tenían cultura. O sea, no sé, tengo esa pregunta, profe, la verdad, no sé si se le podría llamar que tenían cultura o no. La verdad, o sea, porque nos enseñan los varios tipos de culturas, que es la abierta, la cubierta, la material, claro. Y la inmaterial, ¿no? Pero no sé si entraría o podría tener una definición que ella tuviera una cultura durante sus 5 años. La verdad, no le entiendo eso, profe. Es que ahí va a entrar un poco mi yo psicólogo, me voy a pedir una disculpa, pero yo considero que es que va a estar muy radical lo que voy a decir. Dilo. Pero en la tropa de Marina Chapman no había cultura, y en Mowgli, el libro de la selva, sí había cultura. Por un simple hecho. La diferencia aquí es que en el libro de la selva hay lenguaje, y como hay lenguaje hay pensamiento abstracto, y gracias al pensamiento abstracto podemos tener sentimientos ligados a pensamientos. Por ejemplo,
Mowgli tenía un sentido de pertenencia porque Baloo lo apreciaba y lo demostraba con palabras y acciones. Y las acciones estaban inspiradas en esas palabras. Ok. Sin embargo, como mencioné hace rato, puede que en la tropa de Marianne Chapman estas acciones hayan sido por mera supervivencia, o sea, instinto, y no necesariamente por un acto de cuidado, de pertenencia, o podríamos llamarle ya así muy romántico, de cariño hacia Como lo Marianne. hicieron en Tarzán. Ah, como hicieron en Tarzán, exactamente. Exacto. Que también ahí sí lo cuidaron de chiquita, ¿no? Eso sí tendrías que decir que eso sí es su cultura de Tarzán, porque él sí nació con eso. Porque el lenguaje, o sea, aquí mi psicólogo interior, aquí con la psicología del corazón voy a decir que la gran diferencia entre la cultura y una sociedad de cualquier animal es el lenguaje. El lenguaje Ok. es la base de todo pensamiento. Concuerdo. Bueno, aquí ya hice una tabla de las diferencias principales entre Marina Chapman y Mowgli. El primer aspecto es la socialización. En Marina Chapman no tuvo interacción humana durante años, y en Mowgli, en el libro de la selva, interactuó con los animales en un sistema organizado. En la cultura, no tuvo acceso Marina Chapman a una cultura humana ni a normas estructuradas. En el libro de la selva vivió en una sociedad animal con reglas y valores. En el lenguaje, no desarrolló un lenguaje verbal hasta después de un regreso a la sociedad Marina Chapman. En el libro de la selva, en la historia ficticia, puede comunicarse con los animales. Vamos al Lenguaje. punto Ok, de sí. mi estimado psicólogo. Y por último, la reintegración a la sociedad. Marina tuvo dificultades para adaptarse y sufrió explotación antes de ser adoptada. Y en el libro de la selva, en algunas versiones de la historia, Mowgli regresa al mundo humano sin tantas dificultades. Ok. Justo. Tienes razón. Sí, claro. Mi Fer, ¿tú qué tienes que decir? No tengo nada que decir. Solamente estoy pensando. Lo que pide la clase. Ah, o sea, sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? No, pero a ver. Dejen sus comentarios. Claro. No, la neta yo no tengo nada que opinar. O sea, porque. No, pues sí tienen razón. Sí tienen razón. Y es que aquí voy a dejar una recomendación de su cinéfilo favorito. Una película que retrata muy bien la importancia del lenguaje es Arrival o La Llegada. Y justamente habla de unos alienígenas que llegan a la Tierra y los humanos intentan comunicarse con ellos, pero obviamente esos son alienígenas, no saben nada con respecto al comportamiento humano y viceversa, los humanos no saben nada del comportamiento alienígena, entonces intentan comunicar y entre ellos intentan trasladar sus lenguajes el uno al otro. Entonces es por eso que yo no consideraría que había una cultura con Marina Chapman y con Mowgli en el libro de la selva así, porque Mowgli tenía un lenguaje que era exactamente el mismo que usaba con los humanos. O sea, si nos ponemos a ver la película en el idioma que ustedes quieran, inglés, español, hablaba el mismo lenguaje con los animales y las personas, por eso no le costó tanto la reinserción, exacto, pero con Marina Chapman vimos que costó muchísimo, porque sí, claro, o sea, a los 4 años ya tienes lenguaje, pero, o sea, después de 5 años, casi la mitad de tu vida sin usar el lenguaje, simplemente Sí, claro. comunicación, digamos, no No. verbal, ¿cómo te puedes reintegrar con la sociedad? Digo, o sea, los cazadores sabían que era una persona, sabían que estaba desprotegida, o sea, tenían la capacidad y el pensamiento abstracto de venderlo a un burdel. Sí, claro. Pero ella seguramente no estaba consciente de lo que estaba pasando. Dijeron, mi nueva tribu, no, me vendieron otra tribu, etc. Sí, no de, uy, otra casita. Ajá, sí, o sea, no. Entonces, Bueno, ¿cuál está mal? claro, entonces para cerrar Vamos a yo, mezclar. me iría porque al menos Marina Chapman en esa época no era persona, no tenía cultura y al regresar ya en la reinserción sí era persona y sí tenía cultura. O sea, se podría ser una persona culta en ese momento, pero mientras vivía con los capuchinos, no. Yo a mi consideración, ay, perdón, bueno, tú por No, favor. tú primero, por favor. Yo creo que a mi consideración, yo creo que sí era una persona que tenía un tipo de cultura, no sé cuál, pero que sí durante esos años que estuvo incluso en esa sociedad con los capuchinos, sí tuvo una que otra, bueno, no una que otra, no, o sea, un tipo de cultura, el cual no sé cuál es, pero sí lo tuvo. Claro. Yo voy a guante con Gio.
Yo lo apoyo, yo soy tu fan. La verdad es que sí, yo considero que en ese periodo de tiempo no, pero ya después sí, yo sí ya la consideraría como persona. Pero ese es mi punto de vista, ese lo he definido hasta el final. Mi punto de vista es lo mismo que dijo Ale. Yo siento que, yo siento que sí fue persona, porque realmente sí tuvo o sea, obviamente no hablo español o lo que sea con un capuchino, pero en sí tuvo como una comunicación y un contacto, y, o sea, sí tuvo un tipo de lenguaje, por así decirlo, para mí, a mi parecer. Entonces yo siento que toda su vida sí fue una persona culta. O sea, tal vez a una manera igual como lo dijo Ale, no sabría decir a qué tipo de cultura pudo haber pertenecido, pero sí fue una persona. Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Profe también, pónganos 10. Y pues nos despedimos. Su servidor Luis, Ale, Gio y Fer. Agradecemos mucho este tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Profe, Luego. bye. Adiós.